Hubo elecciones en Estados Unidos el martes, las elecciones de medio mandato. En las elecciones de medio mandato se renueva parte del legislativo, es decir, parte de la Cámara de Representantes, el Congreso y parte del Senado, no la totalidad del mismo. El problema es que estas elecciones se habían convertido en una especie de prueba de los mecanismos de control de las elecciones que puso en marcha Steve Bannon, el neonazi promotor de todas las ultraderechas en Europa y en el mundo en realidad, amigote de Bolsonaro, amigo de Le Pen, amigo de Meloni, amigo de Abascal, amigo de... Piensen ustedes en el miserable de su país y es amigo del Steve Bannon. Y Steve Bannon diseñó un esquema mediante el cual los republicanos, sobre todo los republicanos que aseguraban que a Donald Trump le robaron las elecciones el pasado en noviembre de 2020, entraran como funcionarios electorales, se apuntaran como funcionarios electorales para poder impedir el fraude, es decir, crear el fraude, evitar que los demócratas ganen elecciones con una serie de subterfugios legales que no me los estoy inventando. Steve Bannon los ha mencionado, ha hablado de ellos abierta y descaradamente. El objetivo de esta elección era precisamente que muchos secretarios de Estado de los estados de los Estados Unidos fueran republicanos negacionistas del resultado de las elecciones de 2020, defensores de la insurrección del 6 de enero de 2021, y que por tanto se nieguen a calificar las elecciones cuando pierdan los republicanos en las elecciones de 2024. Todo esto es un esquema que está estudiado, que se ha denunciado y que además estúpidamente o inteligentemente, ya no lo sé, Steve Bannon anunció abiertamente. Y la prueba de oro eran estas elecciones. La idea era que iba a venir una ola roja que se apoderara totalmente del Senado y que se apoderara totalmente de la Cámara de Representantes, del Congreso, y por lo tanto se podrían bloquear todas las acciones de Joe Biden en el gobierno. El legislativo tiene un enorme poder y sobre todo el Senado tiene un enorme poder, puede bloquear mucho de lo que hace la Cámara de Representantes. Es un problema de una organización diseñada para finales del siglo XVIII y que bien entrado el siglo XXI no funciona. En este momento faltan por decidirse tres escaños en el Senado. Los demócratas tienen 48 asegurados y los republicanos 49. En la Cámara de Representantes todavía quedan muchos escaños o curules por repartirse, y los demócratas tienen 191 y los republicanos 209. No se dio la ola que fue financiada con grandes cantidades de dinero, que fue por supuesto movida en las redes sociales por todos los trolls, bots y sistemas de propaganda del mundo, incluidos los de Rusia, y vamos a ver de ello en nuestra tele rusa, porque hoy tenemos tele rusa, por supuesto. Así que no están las cosas para echar cohetes. Yo dije, y lo dije en Twitter, y hubo gente que me dijo, ay, estás exagerando. Un triunfo radical de los republicanos en las competencias por secretario de Estado, por gobernador, sobre todo, garantizaría el regreso de Donald Trump en 2024. El regreso de Donald Trump en 2024 sería el pistoletazo de salida para una nueva época de la ultraderecha en todo el mundo. Así está además contemplado por el estratega principal, que es, decíamos, Steve Bannon. Y hablamos de una ultraderecha que es enormemente tóxica, una ultraderecha que rechaza... A ver, no es una derecha como la derecha a la que están ustedes acostumbrados, la de Macron, la de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es de derecha y que yo apoyo muchas de sus acciones. No es esa derecha que tiene ciertas diferencias
ideológicas y de puntos de vista con nosotros, no. Es una derecha que pretende destruir la democracia porque considera que la democracia está superada. Es una derecha que sospecha de la ciencia porque la ciencia finalmente no le da la razón. Es una derecha que promueve el racismo más profundo en todos los niveles. Es una derecha que va a echar mano de la violencia en cualquier momento y empieza a echar mano de la violencia. Es la derecha del Breivik, que asesinó a decenas de jóvenes en la isla de Utoya, en Noruega, por el delito de ser juventudes socialistas. Es la derecha que mandó a un loco con un martillo a tratar de encontrar a Nancy Pelosi, la portavoz del Senado, para romperle la cabeza el otro día, que acabó enfrentándose con el marido de la señora Pelosi, con Paul Pelosi, que ya salió del hospital, por cierto. Es decir, es una derecha que va por todas, como las derechas fascistas, las derechas nazis, que no tienen nada que ver con la derecha razonable, con la derecha, digamos, con los que dicen que son conservadores en lo liberales en lo social y conservadores en lo económico. No, aquí estamos tratando con nazis, de verdad. Así que bueno, hay buenas noticias en las elecciones, en la medida que no se produjo la marea roja. Sigue sin decidirse cómo va a quedar, sobre todo el Senado, que será el que permita que se hagan o no se hagan ciertas cosas. Y los demócratas dicen que han respirado con tranquilidad. Yo los felicito enormemente porque yo ciertamente que no.